Solamente en los Estados Unidos hay aproximadamente 2 millones de agentes de bienes raíces registrados, de los cuales 1,5 millones son son realtors registrados en la National Association of Realtors. Y se estima que hay alrededor de unas 300.000 agencias de bienes raíces. Eso nos da una idea del tamaño de la competencia que hay en esta profesión. Si bien los agentes de bienes raíces, la lógica es que se enfoquen en un área geográfica y se hagan expertos en esa área. En todos lados hay competencia y cada vez es una competencia más desleal, es una competencia más dura, es una competencia, como muchos de ustedes lo saben, mucho menos escrupulosa en muchas instancias, lo cual, si bien hace difícil el ejercicio, también abre una puerta de oportunidad para aquellos agentes que son profesionales, que son éticos, que son serios. Una venta de un bien raíz, ustedes lo saben, es un proceso traumático para el que vende y para el que compra. Un buen trauma o mal trauma, pero es una experiencia muy intensa para aquellos que están en esa operación. No es solamente vender una cosa, coger una comisión y echar a correr, están cambiando, están interviniendo una vida. Yo soy Johan Gatman, yo tengo más de 40 años de experiencia en el sector construcción, tengo 15 años trabajando el tema de sostenibilidad en la construcción, soy certificador LEED, Edge, en GBS, Passive House, que son sistemas de certificación de proyectos en sostenible. Muy recientemente me hice Realtor para entender justamente cómo funciona ese gremio, cómo funciona ese medio interesantísimo. Y lo que yo estoy viendo como un espectador prácticamente es justamente esa competencia tan aguda, tan feroz, tan implacable. Y veo mucha orientación a estrategias de venta, estrategias de mercadeo, estrategias de presentación, desfile de moda, videos impactantes, hay mucho hacia lo visual, mucho hacia la experiencia, mucho hacia el aspiracional, es decir, se ha vuelto una cosa muy mediática, casi que yo diría de Hollywood, una cosa así que, en fin, que si bien eso ayuda de alguna manera, estamos en la era del entretenimiento, pero hay un aspecto fundamental que yo estoy viendo, que si bien nos concentramos mucho en cómo vender, yo veo que hay mucho menos foco en qué es lo que vendemos. Se dicen, bueno, sí está bien, nosotros tenemos un análisis de mercado comparativo donde vemos cuáles son las características del inmueble, cuántas habitaciones, cuántos baños, qué superficie tiene, en qué estado está, cuál es el comparable, y eso nos da una valoración del inmueble. Y veo que hacen punto y aparte. Entonces tengo 4 o 5 inmuebles que tienen una valoración similar, se la ofrecen a un cliente, pero resulta que esos cuatro inmuebles son 4 cosas totalmente distintas, totalmente diferentes. Y tú me dirás, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? Son cosas que están pues en el rango de precio, lo que está buscando, las habitaciones, en el área, eso es lo que él necesita, sí, pero él tiene unas necesidades particulares que a lo mejor esos inmuebles no las llenan. A lo mejor él tiene necesidad de estar inserto en una buena comunidad, tener acceso, a lo mejor le preocupa el agua y la energía, a lo mejor le preocupa la funcionalidad, o que sea muy importante el aspecto de calidad de ambiente interno, o que se sienta bien, las sensaciones, en fin, hay una cantidad de elementos que evalúan cómo se comporta ese inmueble a lo largo del tiempo, qué es lo que él cómo es la vida que él va a hacer en ese inmueble y cómo responde ese inmueble a eso. Veo que los agentes de bienes raíces tienen pocas herramientas para medir o evaluar el impacto que tiene un inmueble en lo económico. En lo económico quizás es una de las mejores herramientas, pero en lo social y en lo ambiental, ¿cómo impacta eso al ambiente? ¿Cómo impacta eso a la sociedad? Y por la sociedad digo, al que usa el inmueble como los vecinos alrededor de eso. Nosotros podemos tener un proyecto que a lo mejor en papel tiene valor X, pero es rechazado por la comunidad. Entonces estamos metiendo a nuestro cliente sin él saberlo, a lo mejor en un inmueble que es tóxico. Esas cosas pasan. Y viceversa también, un inmueble que está a lo mejor es un patito feo, como yo les digo, subvalorado, resulta que es un inmueble buenísimo, que la gente le tiene aprecio, tiene una buena historia, tiene un buen funcionamiento. Entonces empezamos a ver particularidades que nos diferencian a los inmuebles.
Yo vengo de la parte de sostenibilidad, seguramente muchos de ustedes han hecho cursos del Green Realtor o de sostenibilidad en inmuebles que se enfoca casi que únicamente en la parte ambiental, si ahorra energía, si ahorra agua y si tiene materiales reciclables y más o menos se para ahí. Y la oferta de inmuebles con esas características en verdad es limitada. Ahorita estamos viendo casas que tienen placas solares, pero el hecho de que tenga placas solares no quiere decir que sea un inmueble bueno. Puede ser que tenga placas solares y no sea sostenible. Agréguenle a la ecuación el tema de la resiliencia. Eso es algo que no aparece en un estudio comparativo de mercado, pero yo necesito un inmueble que de alguna manera resista los eventos mayores. Por supuesto, tiene que estar construida a código, pero tenemos que asegurarnos que sea resistente en el diseño. Ojo, nosotros hemos visto casos de que si hay inmuebles que si bien están construidos a código, resisten huracanes, no son resilientes, porque se inundaron, porque la parte de la planta baja quedó inutilizada, porque fue una serie de cosas que si no se los llevó el viento, pero quedaron inutilizados. Entonces el hecho de que esté construido a código no quiere decir necesariamente que sean resilientes. Entonces un agente de bienes raíces que quiere distinguirse de la competencia tiene que estar en capacidad de manejar esta experticia, porque eso le va a transmitir a su cliente tranquilidad y certeza. Va a estar hablando, ese cliente suyo va a estar hablando con un agente que no le está hablando solamente el comparativo, sino de cómo funciona, cómo te sirve a ti, cuál es la historia de ese inmueble, cuál es la perspectiva de ese inmueble, cómo lo percibe el cliente en términos de valor para él. Entonces le estás dando unas herramientas de decisión muchísimo más sólidas para él, le estás dando tranquilidad, le estás dando seguridad. ¿Qué va a pasar? Pues tiene que pasar lo lógico. Esa venta la vas a cerrar más rápido, seguramente, probablemente la vas a cerrar con una prima sobre la valoración, porque si es un inmueble bueno, hay 2, 3, 4, 5 que están optando por el mismo inmueble. Y si tu cliente, lo que tú le mostraste, para él es importante, él está dispuesto pues a cerrar esa venta lo más rápido posible. El hecho que tú transmitas ese profesionalismo con tu cliente te va a traer nuevos clientes, tanto compradores como vendedores. Un vendedor que está vendiendo a un cliente y tú identificas que ese inmueble es mejor de lo que él mismo creía que era, pues te va a referir a otro. Entonces no se limiten, no se contenten simplemente con un estudio comparativo de mercado y que eso cumple con lo que les pidió el cliente, sino que un poco hagan lo que hacen un buen médico internista, interroguen, háganle una entrevista a su cliente, entiendan qué quiere, qué necesita, cómo es la vida, es decir, pónganse en sus zapatos y traten de buscar algo que se adapte mejor a sus inquietudes, a sus deseos. Cada inmueble tiene una característica particular y ustedes como agente de bienes raíces, ustedes ven eso todos los días, van a aprender a hacerlo. Así que yo les invito a que se familiaricen con este tema. Un primer paso, tengo un libro publicado, aquí abajo les pongo el link, dirigido a los agentes de bienes raíces, que trata sobre la potencia de la sostenibilidad en el negocio de bienes raíces, es decir, cómo pueden utilizar ustedes las características de sostenibilidad que pueden identificar en proyectos que tengan en su cartera para generar beneficios que antes ni siquiera se identificaban, y cómo pueden convertir esa pericia en una estrategia de negocio, no solamente de cara al cliente, de cara a los bancos que necesitan una buena garantía inmobiliaria. Lo que tiene que suceder también es que el que desarrolla esa pericia va a poder estar en capacidad de ofrecer o de entrar en una conversación con un desarrollador. Le va a poder decir, mira, lo que está buscando la gente es esto, esto y esto. Vamos a desarrollar en este sentido y yo te lo puedo vender. Es una evolución natural. Así que quiero que se lleven este mensaje. No se limiten a un estudio comparativo de mercado. No se concentren tanto en las objeciones de venta o en el traje de desastre que tienen puesto. Concéntrense en la calidad del inmueble, tanto en su valor bancario como en su valor operacional y en su impacto que tienen, porque eso es lo que le interesa a su cliente en realidad. Tienen esa tarea por delante. Seguimos hablando. Suscríbanse al canal y si esto les parece de interés, compártanlo, porque estamos publicando videos del tema todo el tiempo, de todo lo que está alrededor pues del negocio de bienes raíces y cómo eso se puede articular mejor con el concepto de la sostenibilidad.